si en sus micrófonos pueden apreciar la presentación o todavía no pueden apreciar porque a veces el sistema doctor, falla. Se puede ver. Ya, se puede sí ver, se doctor, puede. sí. Perfecto, entonces continuamos, ¿no? Yo les pregunto esto porque a veces se satura los sistemas de internet y no se logra la comunicación adecuada, ¿no? Bueno, hoy día vamos a revisar lo que se denomina el proyecto de investigación. Para nosotros, de manera pragmática, vamos a considerar sinónimos, protocolo de investigación, proyecto de investigación y plan de tesis. Aquí hay algunas personas propugnan cierta diferencia. La definición es una descripción escrita de un plan de estudio detallado, es una herramienta fundamental, ¿no? Muchas veces se utiliza para financiamiento y es un plan de trabajo, ¿no? Para un estudio científico, en este caso para su tesis, ¿no? ¿Para qué sirve un proyecto? Considerando no solo para la tesis a ustedes, ¿no? A ustedes les va a servir para obtener su bachiller y título de médico cirujano, también sirve para obtener una subvención, ayuda a definir el problema de investigación, organiza de manera eficaz el estudio, facilita la revisión técnica y crítica del estudio y asegura que no se modifiquen los objetivos planteados. Vayamos prácticamente al esquema. Tiene prácticamente 3 componentes introductorios. En la estructura del proyecto de investigación tiene estos 5 puntos. Eso es lo que está en la escuela de grados y títulos. Tiene la descripción y formulación de problemas, los antecedentes, objetivos, justificación e hipótesis, ¿no? Bueno, dentro de la descripción y formulación del problema, primero tenemos que hablar de la realidad problemática, del problema que ustedes han escogido, y tenemos que hacer una formulación del problema o pregunta de investigación. Muchas veces tenemos que hacer un problema principal, una pregunta principal y problemas secundarios que vayan a estudiar, ¿no? En respecto a los antecedentes, tenemos que hacer una revisión de otras presentaciones, otros artículos, otras tesis. Los hemos dividido internacionales y nacionales. Los objetivos básicamente son el objetivo principal de ese estudio, que tiene que ver con el problema principal, y los objetivos secundarios, que tienen que ver con los problemas secundarios, ¿no? Luego tenemos la justificación. Pueden haber justificación científica, justificación legal, justificación social, ¿no? Que pueden estar inmiscuidas las 3 también, ¿no? O básicamente una de ellas con más intensidad que la otra. Para la mayoría de trabajos tienen hipótesis, salvo los descriptivos, una hipótesis principal y otras hipótesis secundarias que tienen relación con el problema secundario y con los objetivos secundarios, ¿no? Entonces, en realidad, todo debe ir concatenado desde el principio, ¿no? La segunda parte es el cuerpo en el proyecto de investigación, donde se escribe básicamente el marco teórico y el método, ¿no? El método de estudio, vamos a ver el tipo de estudio, qué intervención se ha propuesto. Generalmente se selecciona de acuerdo a los objetivos, de acuerdo al dinero, los recursos que tengan, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las consideraciones éticas, ¿no? No sé, esto es bien importante, las consideraciones éticas. No vamos a pretender hacer daño a los sujetos de estudio, ¿no? Ahora está tomando vital importancia esto. Y debe enunciarse claramente el tipo de estudio y explicar detalladamente el diseño. Ojo, tiene que hablarse qué tipo de estudio. Muchas veces ponen de estudio descriptivo, ¿no? O de estudio epidemiológico, y no explican qué tipo de estudios se van a basar, ¿no? Y esto es importante porque esto va a ayudar a qué tipo de análisis le vamos a hacer, ¿no? En el segundo punto es el ámbito temporal y espacial donde se va a hacer el trabajo de investigación, la tesis. Ahí tiene que ser en un hospital, la comunidad, y en qué año lo van a hacer, ¿no? En qué meses lo van a hacer, ¿no? Porque va a variar, esa población es diferente año a año. Por ejemplo, ahora tenemos la pandemia, ¿no? Años anteriores no la teníamos, entonces ha variado la patología, ¿no? El tercer punto del método son las variables, ¿no? Ahí tenemos que incluir las definiciones operacionales de cada variable, y tenemos que hacer un cuadro de diferenciación de variables, ¿no? Esta definición operacional nos permite
a dar una definición pragmática, práctica, a qué nos referimos, ¿no? Por ejemplo, que va a variar de un poco de la definición teórica, ¿no? Cuando hagamos el cuadro de operación de variables vamos a notar esta diferencia, ¿no? Las variables, tenemos que hacer la variable dependiente, la variable interviniente y también se pueden usar variables respuestas, sobre todo en estudios de intervención o de experimentales, ¿no? Variables respuestas, outcomes, ¿no? Variables de entrada, que son los estímulos, y variables respuestas. En cuanto a la población y muestra, tenemos que ver qué población universo, la unidad de análisis o unidad de observación, qué criterios de inclusión, exclusión y qué criterios de eliminación en algunos casos, ¿no? Van a ver, de repente están haciendo un estudio de seguimiento y hay situaciones que hacen que ese sujeto de estudio, incluido en su estudio, sea eliminado, ¿no? Tenemos que seleccionar la muestra. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Va a ser de manera aleatoria, va a ser de manera sistemática. Tenemos que calcular el tamaño de muestra según el tipo de estudio que hayamos realizado, porque hay muestra, tamaño muestral, según el tipo de estudio que está en el numeral 1, ¿no? Luego tenemos el método, el quinto punto, que es el instrumento de recolección de datos. Ahí tenemos los procedimientos para recolección de la información, los instrumentos básicamente ahí tenemos que muchas veces calcular el alfa de Cambridge o validar la validación del instrumento que vamos a utilizar si es necesario, ¿no? por expertos. Hay que hacer la validación según el tipo de estudio que vayan a hacer, ¿no? Entonces, eso lo van a revisar con cada profesor de práctica, que va a ser el instrumento apropiado para el tipo de estudio que ustedes estén planteando para su tesis, ¿no? El procedimiento de cómo se recogen los datos, instrumentos para el control de la calidad de datos, qué procedimiento para garantizar los aspectos éticos de investigaciones con sujetos humanos. Lo he puesto acá este punto porque no lo habían considerado los aspectos éticos, que son bastante importantes, ¿no? Entonces yo lo he puesto en este punto para que no quede suelto esta parte de los aspectos éticos, ¿no? Acá lo que tenemos que ver, por ejemplo, es los permisos que hay que pedir si vamos a entrar a una institución, las solicitudes que tenemos que hacer. De repente tiene que pasar por un comité de investigación, un comité de ética, si sus estudios se van a hacer en instituciones, ¿no? Lo mismo si van a ser en escuelas, van a ser en la comunidad, ¿no? Ese sería la ideal para cómo de repente permiso al director, permiso al jefe de departamento, permiso a la unidad de estadística para revisar historias clínicas. Todos esos procesos deben describirse en este punto 6. El punto 7 se refiere a qué análisis de los datos vamos a hacer según el tipo de variables que estamos utilizando. La variable resultado, ¿no? ¿Qué programas vamos a utilizar para el análisis de datos? ¿Qué programas vamos a utilizar para redacción? De repente usamos Word, de repente para el análisis de datos usamos el Stata, Minitab, SPSS. Tienen que ser descritos en este punto, ¿no? Y finalmente los componentes administrativos, ¿no? Los componentes administrativos, tenemos el cronograma, donde es un cuadro donde indica la fecha, inicio y término de investigación, y el detalle por etapas, ¿no? El presupuesto, cuánto se va a gastar según los rubros, la fuente de financiamiento. Generalmente la fuente de financiamiento, la mayoría de tesis, por no decir todas, son asumidas por el investigador, ¿no? Pero si su trabajo tiene relevante importancia, podrían solicitar financiamiento externo, ¿no? La referencia bibliográfica le pongo entre paréntesis APA porque es lo aceptado por la escuela, ¿no? El método APA, no Vancouver, no Harvard, sino el método APA para la referencia, ¿no? En los anexos, básicamente la hoja de recolección de datos, la matriz de consistencia, y pueden agregarse la ampliación de métodos y procedimientos que se han utilizado en su investigación. Ojo, el proyecto de investigación es la redacción es en futuro, ¿no? O sea, porque se va a hacer el trabajo, ¿no? Se recolectará los datos, se empleará el programa SPS, y la tesis va a ser en pasado porque ya hicieron el trabajo y lo están describiendo en pasado, ¿no?
vamos a ver la tesis, ¿no? Los componentes, tiene 4 componentes, los componentes preliminares, ¿no? En realidad la estructura de tesis para optar el título profesional y título de segunda especialidad profesional tiene estas páginas preliminares, que está la carátula, el título, el nombre del autor, resumen, ojo, tiene que haber las palabras clave o keywords, generalmente se obtienen del tesauro. Ahí le dejo un link donde ustedes pueden ingresar, no pueden poner sus propias palabras claves, sino ya tienen que estar en este link que da la UNESCO, que se llama Tesauro, ¿no? El abstract es la traducción a inglés, el asesor y el índice, que son las páginas preliminares antes de hacer los aspectos introductorios. En este link le va a dar acceso a una página, ¿no? Que es donde se van a encontrar las palabras claves o keywords que van a utilizar, ¿no? Luego tenemos los componentes de introductorios, tenemos la descripción de formación del problema, ya de la tesis, los antecedentes, objetivos, justificación, hipótesis. Sí, estos son muy similares al proyecto de investigación, ¿no? Ojo, esto ya se va a redactar en pasado, ¿no? El marco teórico, las bases teóricas de la investigación, donde van a ser la argumentación y respuestas posibles, y el método, ¿no? El tipo es parecido, muy parecido, ¿no? Lo único que acá se ha agregado las consideraciones éticas como octavo punto, que no estaba en el proyecto de investigación, ¿no? Básicamente algunas veces no se aplican algunas consideraciones éticas porque se trabajan con historia, calidad de historias clínicas, entonces no se aplican estrictamente, pero siempre tiene que haber un componente ético importante, ¿no? Ya se ha descartado eso que no, la ética no interviene en algunos trabajos, ¿no? Deben estar presentes en todo, sobre todo para considerar la calidad del trabajo, ¿no? No es ético hacer trabajos de investigación inadecuados, ¿no? Bueno, acá tenemos el cuerpo del trabajo, que básicamente están los resultados, discusión de resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Ojo, este punto es la parte nueva que no se tenía en la primera parte, ¿no? Esta parte es la parte nueva que no se tenía en la primera parte, donde vamos a encontrar ya los resultados de lo que hemos recogido los datos, vamos a discutir los resultados que hemos encontrado, vamos a hacer las conclusiones luego de haber discutido esos datos, ¿no? Y vamos a hacer las recomendaciones. Finalmente vamos a hacer las recomendaciones del trabajo de investigación, de los datos que ustedes han tenido, ¿no? No del tema que ustedes están realizando. A veces hay esas distorsiones que hacen recomendaciones no fruto del trabajo de investigación, sino del tema que ustedes han investigado, ¿no? Y tenemos los componentes finales, básicamente, que son las referencias y anexos, ¿no? Acá tenemos la referencia que es el APA Style, ¿no? Que es la 7ª edición hecha en octubre de 2020. Es la 7ª revisión del APA, o sea, esto está calientito, ¿no? Prácticamente unos meses atrás, en el cual la universidad ha optado ser el sistema APA, ¿no? Entonces, también tengo ahí, les voy a entregar a los alumnos el manual de este APA, ¿no? Pero ahí tienen el link, los que quieran revisar en red, ¿no? Del APA versión 7, la 7ª revisión, octubre del 2020, ¿no? Recuerden que estamos en 2021, tiene menos de un año esta revisión, ¿no? En los anexos, si es necesario, la hoja de recolección de datos, el consentimiento informado, la matriz de consistencia, tiene que haber una relación tablas o cuadros, generalmente se emplean cuadros, ¿no? Relación de gráficos, ilustraciones y figuras, siglas y abreviaturas y algunos apéndices teóricos que crean necesarios para entender el trabajo que ustedes están realizando o la tesis que ustedes plantean, ¿no? Luego vamos a revisar el formato APA rápidamente, ¿no? El formato APA 7ª edición, octubre del 2020, ¿no?
Es un material didáctica que vamos a tener que revisar. Miren, si los que adquieran, porque tiene un costo, le dan el manual, le dan para la tablet y para una aplicación a celular, ¿no? Podrían encontrarlo esto, ¿no? Miren, más o menos tiene el sistema de referencia ZAPA, la primera herramientas y recomendaciones al redactar el texto científico antes de ir a la parte final, cómo se redacta, ¿no? Al inicio de este manual les da el propósito de convertir el plagio en los estudiantes, ¿no? Les hace una severa llamada de atención de que debe ser evitarse el plagio, que hacer la integridad intelectual y académica de quien lo utiliza, ¿no? El famoso acá se ve copiar, pegar, ¿no? Y en cambio el otro está redactando. Eh, por el contrario, hay que ver, hacer un adecuado registro de estas fuentes si es que van a copiar, ¿no? Si es que van a redactar de manera. La norma APA, séptima edición, ¿no? De American Psychological, el americano, ¿no? Es americano, la Escuela Americana de Psicología, son los que se encargan de hacer esto en la séptima edición, ¿no? Tienen las fuentes, las referencias y las citas, ¿no? Las fuentes es todo medio que nos proporciona información y se van a clasificar según la naturaleza. Pueden ser fuentes bibliográficas, fuentes electrónicas, fuentes hemerográficas de una revista. Las referencias solo son aquellas fuentes que han pasado un proceso de selección y discriminación. Serán las únicas que van a aparecer al final de nuestro trabajo. Y las citas se dividen en tres tipos: las directas, indirectas y parénticas, ¿no? Miren, las directas o textuales, el texto es descrito íntegramente, pueden ser cortas o largas, ¿no? Acá el sistema antiplagio no tiene que estar, prácticamente se está copiando, tal cual, ¿no? Entonces acá el sistema de plagio le va a dar positivo, por eso que se permite en el sistema de antiplagio o similitud cierto porcentaje, ¿no? Porque ya ustedes lo están indicando. Las indirectas son ideas que obtenemos de nuestra referencia y lo que hemos parafraseado. Les hemos dicho cómo pensamos o cómo hemos, en nuestro propio lenguaje, hemos introducido y digerido lo que hemos leído, ¿no? Y las parénticas se presentan al final de toda cita indirecta que van en paréntesis, de ahí su nombre, ¿no? En realidad, la finalidad de estas parénticas es indicarnos el lugar y el origen de la cita, ¿no? Directas o textuales, ¿no? Hay directa corta y directa larga. El promedio es 40 palabras, menos de 40 es corta, más de 40 palabras es larga, ¿no? Y acá miren, generalmente ponemos al final la cita paréntica con el número de página de donde hemos copiado, ¿no? Miren, y lo colocamos entre paréntesis, ¿no? Miren, ya, de manera similar a la larga, ¿no? La cita larga, más de 40 palabras. Si es menor, se organiza y se encierra entre comillas dobles, ¿no? Menos de 40 entre comillas dobles. Cuando es más de 40 debe presentarse en un párrafo aparte, con todo con sangría. En esta situación se omiten el uso de comillas, ¿no? Lo presentan en un párrafo aparte y mencionan que es y que tenga una sangría para que esté un poco más introducido y se diferencie del resto de párrafos, ¿no? Para que vean que es la cita directa, ¿no? Tal igual lo ha escrito. Las citas indirectas, que son las que más debemos utilizar, ¿no? Estos tipos de citas se basan en la paráfrasis. No obstante, es importante recordar que no se debe cambiar el contenido o significado de la cita original. Es fundamental para no caer en el plagio complementario a su cita, correspondiente a su cita, ¿no? Si el párrafo ya hubiese sido nombrado al autor el año de publicación de la obra, en la cita paréntica solo aparecen los elementos restantes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, ¿no? En este caso, ponemos Guzmán 2005, no está copiado, ojo, no está copiado. Si es directa, tenemos que poner el número de página, el capítulo de donde lo hemos sacado, ¿no? Y acá se coloca el autor y el año nada más, ¿no? Que es la mayoría de trabajos que tenemos nosotros, ¿no?
que los hemos, que utilizamos, ¿no? Las citas indirectas, ¿no? Formato que siguen de acuerdo a dónde proviene la información, según la American Psychological, la referencia bibliográfica, por ejemplo, obras con un autor, acá prácticamente es uno por uno, se les da el ejemplo, obras continuas dentro de un mismo año, ¿no? Del mismo autor. Entonces le ponemos el año más la letra A y B, ¿no? Para identificar que son diferentes, ¿no? Si no vamos a confundir. Tenemos cómo debe ir, el apellido inicial, el año, el título en itálicas, el país, la editorial, ¿no? Es un libro, ¿no? Con dos autores, ¿no? Ahí te pone el ejemplo, con tres autores y más, ¿no? Puedo colocar el término et al, ¿no? Que es en latín, que significa, en castellano sería y colaboradores, ¿no? De tres autores o más, ¿no? Acá estamos empleando el et al, ¿no? Wilson et al, 1996, en la cinta paréntica dentro de la redacción, un libro con autor corporativo, acá el autor corporativo, ¿no? Y así, ¿no? De obra de autor desconocido, ¿no? Cómo se hace, cómo se cita el texto y la cita paréntica, capítulo o parte de un libro, ¿no? Y cada uno va a ser diferente, ¿no? En realidad sería tedioso mencionarles uno por uno. Hay que, según el caso de referencia que ustedes encuentran, van a colocar el modelo que les estoy mostrando, ¿no? Hay citas en las revistas hemerográficas, ¿no? Que es lo más común, de más fácil acceso. La revista, el autor, ¿no? La fecha completa iniciada por el año, el título, la revista, el volumen, el número y las páginas, ¿no? Eso es lo que se estila, ¿no? Hay referencias ahora electrónicas que han intervenido y que ya hay bastante. Se adjunta la referencia en qué tiempo fue recuperado, ¿no? También hay el DOI, Digital Object Identifier, ¿no? Identifier. Artículos con DOI o sin DOI, ¿no? Acá ya se le da una numeración, ¿no? Este sin DOI, donde le ponemos la página web. También páginas web también podemos utilizar como referencias. Acá algunos ejemplos con cita paréntica, ¿no? Y bases de datos también podemos poner, ¿no? Bases de datos. Y a otras fuentes como la tesis, que también se usa con bastante frecuencia. Videografía, filmografía, CDs, en este caso estamos mostrando el CD. Estas son las principales referencias. En realidad el texto es bastante amplio. El APA es uno de los sistemas de referencia más completos. Bueno, este es algunos modelos, algunas referencias, y básicamente eso es lo que les quería traer. No, les voy a mencionar esta es la norma APA, la 7ª edición, donde está lo que le he explicado, que va la paréntica, la narrativa, y le voy explicando, ¿no? Que les voy a alcanzar a cada uno porque el conocimiento es universal. Luego tenemos también la página, ¿no? La página donde está, si quieres, entran a la página, ¿no? La APA está, como está en la referencia de American Psychological Association, ¿no? A la página, al sistema APA, ¿no? Al sistema APA ya estando dentro, APA Style, ¿no? Con la claridad, impresión, y acá está el APA Style, ¿no? Esa es la página, ¿no?
Y esta es la pastel donde hemos el estilo de APA, ¿no? Donde podemos, y este es el manual, ¿no? El manual que les había mostrado, donde se puede adquirir, como le digo, ¿no? Ya ahora está de moda de tenerlo dentro de... Pero ustedes ya lo tienen, ya les voy a entregar, ¿no? Les voy a entregar para que ya no, el costo a veces en el país no es posible asumirlo por los alumnos. Este quería mostrarle el tesauro para los keywords, ¿no? Es un tesauro de la UNESCO. Resultado para campesinos, van a poner clase campesina, y ahí le va a corregir, ¿no? Y le da inclusive en los diferentes idiomas, ¿no? Traducir a diferentes idiomas. Nosotros usamos en castellano y en inglés, ¿no? Pero ahí lo pone para todo, como es de la UNESCO, abarca para todos los países, ¿no? Nosotros usamos castellano, nuestro idioma nativo, y el inglés adicionalmente haciendo el astra, ¿no? Bueno, en realidad no quiero extenderme más en la clase porque la clase debe ser dinámica y no sé si tengan preguntas para poder responderlas del tema. ¿Alguna pregunta? Doctor Quiroz, creo que tiene una Hola, pregunta. buenas noches con todos. Un gusto volver a verlos entre comillas, porque no los veo. Una consulta, doctor. ¿El curso es anual o semestral? Porque acabo de revisar y yo lo tengo como semestral. O sea que en 6 meses ya deberíamos, en el primer semestre ya deberíamos tener al menos el protocolo. En 6 meses el protocolo sí, pero el curso es anual, todavía no estamos con la currícula antigua. Ya, porque yo estoy racionalizada Sí, solamente yo en el sé que 6 meses, doctora, usted semestre, me había semestre comentado. uno, Y, semestre uno me y la pusieron. segunda parte asignaremos a otro profesor que continúe con su grupo, doctora. Ah, ya, perfecto, ya, ya. Ustedes terminen con el Entonces, proyecto y ya en el segundo por seis lo meses verán con menos otro profesor la segunda parte. tienen que terminar el primer semestre con el proyecto hecho, digamos. De Bien, hecho, gracias, qué amable, gracias. Los proyectos siguen siendo personales, ¿no? sí, personal, cada uno tiene que presentar su proyecto. Están en quinto año y prácticamente sexto año y ya tienen que presentar su proyecto a principios, ¿no? Dentro de un año más, o sea, terminando el quinto, terminando el sexto año ya tienen que presentar su proyecto de investigación porque durante el internado no tienen tiempo, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no presentan su trabajo de investigación, pues, ¿no? El internado les absorbe, entonces, por lo tanto, deben tener el trabajo listo ya para empezar el sexto año, pues, ¿no? Así les va a servir este trabajo entonces como proyecto y como Claro, tesis, la parte exacto, desarrollada. claro, exactamente eso, ¿no? Con las modificaciones respectivas que tengan que realizar, ¿no? Y no tengamos el problema de las últimas 3 promociones. Bien, entonces también para comunicarles a todos que la facultad ya tiene comité de ética y que van a tener todos que presentar el proyecto cuando esté terminado al comité para revisión, aprobación, observaciones o lo que sea necesario, de tal modo que cuando lleguen al segundo semestre y empiecen a trabajarlo ya en sí, digamos, el proyecto, ya esté aprobado por el comité de ética. No pueden empezar a desarrollar la investigación si no tienen la aprobación del comité. Eso tienen que tener presente también. Todos los proyectos, si van a trabajar con seres humanos, tienen que ser presentados. Inclusive si fueran a trabajar con animales, igual, porque la facultad no tiene aún un CICUAL, que es el Comité de Investigación con Animales de Laboratorio, pero en todo caso el comité de ética va a tener que mirarlo, ¿no? Dado que no hay un comité específico para investigación con animales.
Igual si fueran a trabajar con algún proyecto de laboratorio, digamos, con muestras o algo, igual pasa por el comité y el comité le va a hacer, digamos, su aprobación expedita, muy rápida o lo que sea, o también, quién sabe, les haga alguna observación de bioseguridad o algo que es parte de los aspectos éticos, dado que el comité va a mirar tanto el protocolo cuanto todo el resto, digamos, no solamente la parte ética, también tiene que mirar la parte metodológica. Bien, no sé, alguna otra cosa. Gracias. Bueno, no sé si tengan preguntas los chicos. No, yo pienso que tienen bastante tiempo para empezar en su tesis, ¿no? Que es lo fundamental. Y para evitarse los problemas que tienen ahora los chicos, ¿no? Bien, a mí me parece que no tanto, porque ahorita en el primer semestre ya tenemos que tener el proyecto listo. Más bien yo con mi grupo ya tenemos el canal de práctica, que está dentro del canal general del curso. Ya están añadidos los alumnos, ya nos hemos fijado una hora en la cual vamos a hacer la práctica. Y bueno, eso se lo voy a comunicar también por escrito al doctor para que lo tenga presente. Y supongo que todos los otros grupos irán a trabajar de igual modo. Bien. Gracias, doctora. Gracias por los alcances. Bueno, chicos, no sé si tengan más preguntas, alguna duda o algún aporte. La delegada Carmen, por favor, la lista. Sí, doctor, buenas noches. ¿Puede descargar la lista? Porque a mí no me parece esa opción, al parecer porque no programé la reunión yo. Ya, entonces ya yo la descargo. Listo. Sí, doctor, por favor. Listo, bueno chicos, nos vamos a quedar ahí.